Justino Mártir y la búsqueda de fuentes oficiales. En medio de un mundo convulso y lleno de tensiones culturales, un hombre se levantó con la firme intención de unir la razón filosófica con la nueva fe que comenzaba a expandirse. En el siglo II después de Cristo, Justino Mártir se consolidó como defensor del cristianismo frente a autoridades romanas y pensadores griegos. Nacido en Flavia, Neápolis, recorrió distintos caminos intelectuales, primero el estoicismo, luego la tradición platónica y, más tarde, la peripatética. Cada escuela le ofreció herramientas conceptuales que no abandonó, sino que incorporó con habilidad para argumentar en defensa de lo que consideraba verdad revelada. Sus escritos transmiten un esfuerzo constante por sostener la doctrina en bases sólidas, recurriendo a pruebas externas que pudieran ser comprendidas y aceptadas incluso por los detractores. Justino afirmaba que la tradición oral no era suficiente. Necesitaba la certeza que solo podían brindar los archivos escritos de Roma, los registros que detallaban procesos, ejecuciones y resoluciones oficiales. Mencionaba documentos babilónicos, cartas judías y crónicas helénicas como antecedentes valiosos, aunque el centro de su atención permanecía en actas de prefectos, archivos de gobernadores y registros de tribunales. La búsqueda de esas fuentes revelaba su conocimiento de la maquinaria administrativa del imperio, desde la precisión de los cargos judiciales hasta la forma en que cada decreto quedaba asentado en pergaminos cuidadosamente guardados. Sus descripciones evocan salas donde escribas trazaban con disciplina las palabras dictadas por magistrados, y corredores donde mensajeros portaban copias hacia otras ciudades, asegurando circulación y resguardo. Subrayaba que cada juicio no solo implicaba a los acusados, sino también a comunidades enteras que veían sus disputas registradas según normas estrictas. En este contexto, insistía en que la ejecución de Jesús debía figurar en los documentos oficiales, y aunque aquellos archivos no llegaron hasta la posteridad, su mención repetida confirma la convicción de que Roma había dejado constancia escrita de aquellos acontecimientos que marcaron la historia. La apología y la referencia a archivos romanos perdidos. Con un estilo firme y cargado de convicción, Justino redactó su apología hacia mediados del siglo II, en un momento en que el cristianismo era señalado con sospechas y acusado de superstición peligrosa. Dirigida a emperadores y senadores, la obra buscaba no solo defender la fe, sino demostrar que ésta podía sostenerse frente a los más altos estándares de coherencia racional. En sus páginas, Justino menciona que en la propia Roma podían hallarse actas y reportes sobre el juicio y condena de Jesús, señalando con énfasis la existencia de fuentes estatales accesibles para quienes quisieran verificar los hechos. La narración incluye descripciones de la interacción entre procuradores, prefectos y jueces locales con la población, mostrando un entramado administrativo donde cada decisión quedaba registrada por funcionarios encargados de su custodia. Habla de transmisión de informes desde centros provinciales hasta el corazón del imperio, resaltando la figura de escribas y mensajeros que llevaban copias selladas, asegurando la circulación de la información. Según él, esos documentos recogían cronologías detalladas de decisiones judiciales, nombres de autoridades presentes y fechas exactas de procedimientos, lo que fortalecía la credibilidad de los acontecimientos proclamados por los cristianos. Justino insistía en que no se trataba de rumores vagos, sino de registros que habrían sido preservados en los archivos imperiales con protocolos rigurosos de resguardo. La apología describe también la circulación de duplicados entre provincias y la tarea de funcionarios dedicados a verificar autenticidad, una muestra de la compleja organización romana. Establece, además, un vínculo claro entre hechos históricos y normativas legales, detallando la presencia de testigos, el rol preciso de magistrados y los mecanismos de control sobre la información difundida. Definitivamente, el texto subraya que aunque los documentos originales se perdieron, su referencia repetida confirma la existencia de evidencia oficial que habría reconocido la crucifixión de Jesús en registros romanos. La crucifixión de Jesús en registros históricos desaparecidos. En sus escritos, Justino Mártir afirma que la ejecución de Jesús no quedó en la mera memoria colectiva, sino que fue registrada con detalle en actas de tribunales romanos, aunque esos documentos se perdieron con el paso del tiempo. Describe con precisión cómo prefectos y procuradores consignaban las causas judiciales, anotaban la fecha exacta, el nombre del condenado y la interacción sostenida con las autoridades locales judías. Los procedimientos incluían audiencias formales, comparecencia de testigos y coordinación con ciudades cercanas para garantizar seguridad y orden público en momentos de agitación. Mártir subraya que esos registros tenían un carácter legal y administrativo, no religioso, lo que les otorgaba un valor singular como prueba verificable de hechos históricos. Explica que copias podían circular entre Roma, las provincias y distintos centros administrativos, asegurando control sobre la difusión de la información y preservando uniformidad en la transmisión.
En su apología señala que los textos originales habrían confirmado la cronología de los sucesos, la identidad de los involucrados y las medidas aplicadas durante la condena pública. También resalta que la presencia de testigos y la participación directa de magistrados daban formalidad a cada acto, garantizando que quedara asentado en los archivos oficiales con protocolos de custodia documental. La narrativa de Justino describe la interacción entre tribunales romanos y autoridades locales, deteniéndose en aspectos como la verificación de identidad, la supervisión de la ejecución y el seguimiento administrativo tras el cumplimiento de la sentencia. Añade que tales registros, de haberse conservado, habrían aportado información adicional sobre órdenes de seguridad, desplazamientos de discípulos y reacciones de ciudadanos. En su conjunto, estas referencias muestran la importancia de los archivos imperiales como instrumentos de memoria institucional. Posteriormente, concluye que, aunque los documentos directos no sobrevivieron, su mención en la apología confirma que la crucifixión fue reconocida dentro de la administración romana como un hecho oficialmente registrado. Testimonios tempranos sobre la ejecución de Cristo. En su apología, Justino Mártir presenta un mosaico de relatos que, aunque no siempre directos, transmiten la fuerza de los acontecimientos presenciados en Jerusalén durante el juicio y la crucifixión. Recoge informaciones provenientes de seguidores, ciudadanos atentos y observadores que relataron lo sucedido con precisión suficiente para conformar una memoria compartida. Describe la escena donde procuradores romanos dialogaban con sacerdotes judíos y enfrentaban la presión de la multitud, mostrando cómo cada interacción quedaba registrada en la dinámica administrativa de la época. La información circulaba entre comunidades, moviéndose en cartas, informes y comunicaciones que enlazaban a testigos con autoridades. Justino detalla que los procedimientos incluían identificación de acusados, anotación de fechas y la presencia visible de funcionarios que supervisaban cada paso. Estos testimonios, aunque transmitidos de manera indirecta, confirmaban aspectos esenciales del juicio, la condena y la ejecución, dejando constancia de la participación conjunta de romanos y líderes judíos. Mártir insiste en la existencia de redes administrativas que aseguraban la preservación de datos mediante documentos oficiales, mostrando un imperio atento a controlar y ordenar los sucesos relevantes. La narrativa subraya la coordinación entre tribunales, el manejo formal de testigos y la custodia de documentos que registraban incluso movimientos de discípulos y reacciones de vecinos tras la crucifixión. Destaca cómo esas referencias servían para establecer cronologías exactas, verificar la identidad de los implicados y consignar decisiones tomadas en juicios públicos. Además, describe la manera en que la información se distribuía entre comunidades cristianas tempranas, quienes recibían versiones basadas en archivos imperiales y en informes circulados por mensajeros oficiales. Definitivamente, los textos concluyen que la reunión de estos testimonios ofrecía respaldo sólido a la existencia de procesos judiciales concretos, proporcionando evidencia clara de la ejecución de Jesús y el reconocimiento indirecto de tales procedimientos por parte de Roma. La importancia de fuentes oficiales en la historia cristiana. Para Justino Mártir, los registros estatales representaban algo más que simples documentos, eran la base objetiva capaz de sostener la veracidad de hechos trascendentes frente a quienes ponían en duda el cristianismo. En sus escritos describe con detalle la manera en que prefectos, jueces y funcionarios conservaban actas de juicio, mantenían comunicación constante con provincias y dejaban asentadas las sanciones aplicadas a los condenados. Cada acta, cuidadosamente elaborada, incluía fechas exactas, nombres completos y cargos de los implicados, lo que aseguraba un nivel de confiabilidad propio de la administración romana y transmitía una sensación de orden inquebrantable. En la apología subraya la interacción permanente entre autoridades y población, mostrando cómo protocolos de custodia documental, revisión de datos y control en la difusión garantizaban la integridad de la información. Resalta también la importancia de copias transmitidas entre distintos centros administrativos, que permitían a gobernadores y magistrados consultar hechos ya acontecidos con respaldo escrito. Estos procedimientos reflejaban una preocupación constante por la autenticidad, donde la supervisión de testigos, las auditorías internas y la preservación en archivos centrales se convertían en garantías de orden y estabilidad reconocidas públicamente. Mártir menciona además la coordinación entre tribunales y funcionarios encargados de validar actas, una tarea que involucraba sellos, revisiones y verificaciones que fortalecían el carácter oficial de los documentos. La narrativa detalla cómo la información no quedaba confinada en un único lugar, sino que se distribuía para uso legal, control social y memoria histórica de acontecimientos críticos. Esta organización permitía que los registros tuvieran un alcance mayor, trascendiendo la coyuntura del momento. Posteriormente, concluye que esas fuentes oficiales ofrecían una prueba confiable de la ejecución de Jesús, convirtiéndose en evidencia objetiva del papel decisivo que la documentación administrativa desempeñaba en la construcción de la historia cristiana.
Percepción romana sobre la documentación de la crucifixión. Con la mirada puesta en el orden y la estabilidad del imperio, los registros imperiales ofrecían una imagen nítida de juicios y condenas realizadas bajo la autoridad de prefectos y procuradores. Justino Mártir describe cómo funcionarios designados se encargaban de la custodia de documentos, revisaban cronologías y supervisaban personalmente la comparecencia de testigos. Las actas contenían nombres completos, cargos precisos, fechas concretas y motivos detallados de cada condena, conformando un conjunto administrativo donde nada quedaba al azar. En su apología se resalta el interés de Roma en controlar con rigor la información sensible, coordinando el trabajo entre tribunales y ejerciendo vigilancia directa sobre la población implicada en los procesos. La circulación de copias era una práctica habitual. Mensajeros trasladaban pergaminos entre provincias, magistrados intercambiaban reportes y los datos se transmitían para asegurar verificación constante. La narrativa muestra que la percepción oficial valoraba como prudente registrar con exactitud actos públicos de relevancia, en particular la ejecución de individuos cuya notoriedad social despertaba atención. Justino Mártir enfatiza la importancia de protocolos de archivo que incluían revisiones internas, cotejo de firmas y validaciones selladas antes de enviar los documentos a los depósitos centrales. Describe también que las autoridades superiores podían consultar estos registros en cualquier momento, garantizando transparencia y control sobre lo ocurrido. El énfasis recaía en la formalidad del procedimiento, donde escribas detallaban cada suceso con disciplina, y magistrados corroboraban que la información quedara protegida bajo custodia oficial. Los textos permiten vislumbrar un sistema donde nada escapaba al registro, desde la identidad de los acusados hasta la reacción pública tras la sentencia. En este marco, la percepción romana sobre la documentación confirmaba existencia de procedimientos formales y protocolos de custodia, ofreciendo evidencia de reconocimiento institucional de la crucifixión de Jesús, siendo este tipo de fuentes que evidencian los hechos. Justino Mártir como puente entre la tradición y la historia. Con voz firme y escrita meticulosa, Justino construyó en su apología un lazo que enlazaba relatos orales de las primeras comunidades cristianas con las referencias a registros oficiales conservados en los archivos del imperio. En su exposición aparecen tribunales provinciales en funcionamiento, autoridades romanas deliberando y poblaciones urbanas expectantes ante procesos judiciales que quedaban consignados en actas cuidadosamente resguardadas. La descripción detalla cómo se llevaban a cabo los juicios, qué procedimientos se seguían para la custodia de documentos y de qué manera la información circulaba entre ciudades vinculadas por rutas administrativas. Los textos incluyen cronologías aproximadas que situaban con claridad las decisiones, la participación de funcionarios con roles específicos y las reacciones de testigos presenciales que confirmaban los hechos. Esa confluencia de voces y documentos mostraba la convergencia entre práctica religiosa y administración estatal, dos ámbitos distintos que se encontraban en torno a la figura de Jesús. Justino resaltaba la relevancia de los archivos como garantía de verificación, poniendo especial énfasis en la seguridad de los protocolos y en la precisión con que debía consignarse cada detalle. Además, señalaba que copias de las actas podían ser transmitidas entre provincias, revisadas por magistrados y consultadas en cualquier momento, lo que permitía un seguimiento ordenado de las decisiones judiciales. La narrativa evoca también el desplazamiento de discípulos, la coordinación constante de autoridades locales y el registro formal de eventos significativos que adquirían dimensión pública. Cada elemento formaba parte de un engranaje donde la memoria cristiana encontraba respaldo en la maquinaria documental del imperio. De esta forma, los escritos ofrecen evidencia del esfuerzo de Justino por unir tradición y administración, revelando su papel como mediador entre la fe naciente y los archivos romanos que otorgaban un marco de objetividad a los acontecimientos, constituyéndose en fuentes de valor histórico.